Capítulo 40. Samuel el lamanita profetiza en cuanto a Jesucristo. Los lamanitas obedecieron los mandamientos de Dios y llegaron a ser más justos que los nefitas. Samuel, un profeta lamanita, fue a Saraemla a predicar a los nefitas inicuos. Les dijo que se arrepintieran. Los nefitas echaron a Samuel de la ciudad y él se puso en camino a su propia tierra. Pero el Señor le dijo a Samuel que regresara a Saraemla y dijera a la gente las cosas que el Señor pusiera en su corazón. Los nefitas no le permitieron a Samuel entrar en la ciudad, de manera que él subió a la muralla y predicó desde allí. Él profetizó que en 400 años los nefitas serían destruidos a menos que se arrepintieran y tuvieran fe en Jesucristo. Samuel dijo a los nefitas que Jesucristo nacería en 5 años más y que salvaría a todos los que creyeran en él. Samuel les habló en cuanto a las señales del nacimiento de Jesús, que aparecería una estrella nueva y que durante la noche, antes de que naciera Jesús, no habría oscuridad. Luego Samuel les habló de las señales de la muerte de Jesús, que habría 3 días de absoluta oscuridad, que el sol, la luna y las estrellas no brillarían. Habría además truenos, relámpagos y terremotos. Se derrumbarían montañas y muchas ciudades serían destruidas. Algunos nefitas creyeron las palabras de Samuel y se arrepintieron de sus pecados. Fueron a buscar a Nefi, un nefita justo, para que los bautizara. El resto de los nefitas no creyó las palabras de Samuel. Le arrojaron piedras y le lanzaron flechas, pero el Señor lo protegió y ninguna de las piedras ni de las flechas lo hirió. Cuando vieron que no podían herirlo, muchos más creyeron y fueron a ver a Nefi para que los bautizara. Nefi también enseñó a la gente en cuanto a Jesús. Deseaba que creyeran en Jesús, que se arrepintieran y que se bautizaran. Sin embargo, la mayoría de los nefitas no creyeron en las palabras de Samuel y trataron de capturarlo. Samuel saltó de la muralla y huyó a su propio país. Samuel empezó a predicar entre los lamanitas. Nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas. Capítulo 41. Las señales del nacimiento de Cristo. Nefi, el hijo de Elamán, entregó los registros sagrados y las escrituras a su hijo mayor, Nefi. Los nefitas vieron grandes señales y milagros que los profetas habían dicho que ocurrirían antes del nacimiento de Jesucristo. Pero algunos nefitas decían que el tiempo del nacimiento de Jesús ya había pasado. Se burlaron de aquellos que aún creían en las profecías de Samuel, el lamanita. Las personas que creían en Jesucristo y en los profetas se pusieron tristes al pensar que tal vez algo impidiera que se llegaran a cumplir las profecías. La gente esperaba fielmente la noche sin obscuridad, que era la señal de que Jesucristo habría nacido. Los que no creían en Jesucristo fijaron un día en el que matarían a los creyentes si la señal no se cumplía. Nefi se afligió a causa de la iniquidad de aquellos que no creían en el Salvador. Nefi oró todo el día por las personas que iban a perder la vida. El Señor consoló a Nefi y le dijo que esa noche no habría oscuridad. Jesús nacería al día siguiente en Belén. Esa noche el sol se puso, pero no oscureció. La señal del nacimiento de Jesucristo había llegado. La gente se asombró. Aquellos que tenían pensado matar a los creyentes cayeron a tierra como si estuvieran muertos. Tuvieron miedo porque habían sido inicuos. Ahora sabían que el Salvador nacería y que las palabras de los profetas eran verdaderas. No hubo oscuridad durante toda la noche. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la gente sabía que Jesucristo nacería ese día. Las profecías se habían cumplido. En el cielo apareció una estrella nueva, tal como lo habían predicho los profetas. Satanás aún trató de hacer que las personas no creyeran las señales que habían visto, pero la mayoría creyó. Nefi y otros líderes de la iglesia bautizaron a todos los que creyeron y se arrepintieron. Hubo alegres nuevas en la tierra por motivo de que las palabras de los profetas se habían cumplido.
Jesucristo había nacido. Capítulo 42. Las señales de la crucifixión de Cristo. Habían pasado 33 años desde que la gente vio las señales del nacimiento de Jesucristo. Ahora esperaban las señales de su muerte, 3 días de oscuridad. Algunos no creían que las señales se llevarían a cabo. Empezaron a discutir con los que sí creían. Un día se desató una tormenta violenta. El viento era terrible. Los relámpagos resplandecían y los truenos estremecían toda la tierra. La ciudad de Saraemla se incendió, la ciudad de Moroni se hundió en las profundidades del mar y la ciudad de Moronía fue sepultada. Un terremoto estremeció toda la tierra, los caminos se desnivelaron y los edificios cayeron a tierra. Muchas ciudades quedaron destruidas y muchas personas murieron. La tempestad y los terremotos duraron aproximadamente 3 horas. Cuando se acabaron la tormenta y los terremotos, una profunda oscuridad cubrió la tierra. No había luz en ninguna parte. El pueblo hasta podía sentir el vapor de tinieblas. La oscuridad duró 3 días. No podían encenderse velas y la gente no podía ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. El pueblo lloró a causa de la oscuridad, la destrucción y la muerte. Se lamentaban por no haberse arrepentido de sus pecados. Entonces la gente oyó la voz de Jesucristo. Jesús les habló acerca de la terrible destrucción de la tierra. Dijo que los más inicuos habían sido destruidos. Dijo que era necesario que los que no habían sido destruidos se arrepintieran. Si lo hacían y venían a Él, los bendeciría. La gente estaba tan asombrada después de oír la voz que dejaron de llorar. Hubo silencio por el espacio de muchas horas. Entonces Jesús habló de nuevo y dijo que muchas veces había tratado de ayudar a la gente. Si se arrepentían ahora, aún podían volver a Él. Después de 3 días se levantó la oscuridad. La gente se regocijó y con alegría dio gracias al Señor.